Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta píldora extra que hemos programado hoy desde ITEMAS, dedicada desgraciadamente, a las experiencias COVID-19. Hoy contamos con dos ponentes, bueno, tres, habrá otra persona que se incorporará al final. Y en la primera parte contamos con Fernando de la Cuesta, que es investigador del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que va a presentar el proyecto Tratamiento de vesículas células madre en pacientes COVID-19, que ha participado en el hackathon de la Comunidad de Madrid. Vence al virus. ¿Es así, Fernando? Sí, así es. Luego, la segunda parte, ya os presento a nuestra segunda ponente, que es María Teresa Gómez. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al grupo de ITEMAS, el grupo de trabajo de innovación y a la unidad de innovación del Instituto de Investigación del 12 de octubre por darme la oportunidad de presentaros esta propuesta, que en este momento todavía es una propuesta de proyecto y que estamos intentando desarrollar en un grupo de trabajo que, como os ha comentado, se gestó en el hackathon virtual de la Comunidad de Madrid. La propuesta busca emplear el tratamiento o desarrollar el tratamiento de pacientes COVID-19 usando vesículas extracelulares de células madre mesenquimales. Y un poco para poneros... A ver, perdonad. Sí, vale. Entonces, un poco para poneros en situación, el grupo en el que yo trabajo, que acabo de fundar o bueno, de empezar en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina, dentro del Departamento de Farmacología y Terapéutica, es un grupo que va a emplear la terapia con vesículas que son extracelulares, es decir, se las liberan las células en realidad para comunicarse unas células con otras, pero que nosotros las vamos a emplear con fines terapéuticos. Este grupo lo he formado gracias a un programa de atracción de talento de la Comunidad de Madrid y, como os decía, busca esta terapia con vesículas. En nuestro caso, las vesículas de células madre mesenquimales. ¿Y qué son las vesículas extracelulares? Para el que no esté familiarizado, y muy brevemente, pues como os comentaba, las liberan las células y es un sistema de comunicación intracelular. Pero estas vesículas además llevan llevan macromoléculas procedentes de la célula donadora y esto les permite producir efectos sobre una célula receptora que las incorpore. De tal manera que, por ejemplo, una célula patológica si envía estas microvesículas o exosomas, que serían las dos categorías más comunes, o pues según su origen, tiene un diferente origen, pero de manera general llamamos vesículas extracelulares, producen una acción sobre una célula receptora. Si la donadora es patológica, entonces se produce un cambio patológico, es decir, se transmite como si dijéramos una señal que induce la patogénesis. En el caso de que la célula donadora sea una célula que produce normalmente beneficios o una serie o libera factores que promueven una serie de efectos beneficiosos, entonces esas vesículas también los van a promover. Y es el caso de las células madre mesenquimales. Como todos sabemos, las células madre mesenquimales representan una terapia regenerativa que lleva muchos años en desarrollo, con ya bastantes buenos resultados y cada vez más llevándose a la práctica clínica, pero también tiene una serie de inconvenientes. La terapia en sí se generó pensando que las células madre mesenquimales eran capaces de diferenciarse a otros tipos celulares por ser pluripotentes una vez las incorporásemos a los tejidos. Bueno, pues eso se ha demostrado tras años y años de investigaciones que no es cierto. Entonces, podríamos pensar, bueno, pues esta terapia no es lo que esperábamos. Aún así, es regenerativa y es antiinflamatoria y es muy interesante. Sigue siendo una terapia que tiene mucho potencial. Y se ha visto que su efecto simplemente el de estas células es paracrino.
Y este efecto es completamente reproducible utilizando las vesículas extracelulares que liberan estas células. En nuestro grupo tratamos de usarlas y desarrollarlas para terapias en enfermedades vasculares y enfermedades asociadas a la edad. Y además queremos darle una vuelta de tuerca, intentar usarlas o desarrollarlas para el transporte de fármacos e incluso decorarlas con antígenos que permitan reconocimiento específico y llevarlas a determinadas células y determinados tejidos en el organismo. Por lo tanto, pensamos que estas células madre mesenquimales y sus vesículas pueden ser muy interesantes como terapia para los pacientes de COVID-19, que es el contexto en el que nos encontramos actualmente. Porque es una terapia antiinflamatoria, antiapoptótica y prorregenerativa. Y esto, como os decía, lo han demostrado las células, pero también lo han demostrado las vesículas extracelulares de estas células madre mesenquimales. Y además han demostrado presentar una serie de ventajas. En primer lugar, al ser una terapia no basada en células, no hay replicación de esas células y disminuye las posibilidades de riesgo tumoral a largo plazo, y no existe posibilidad de rechazo a altas dosis porque no llevan complejos de histocompatibilidad. Además, su almacenamiento es más sencillo. No necesitan un aditivo para su congelación y a temperaturas de menos 80 grados se mantienen con una integridad bastante buena y duran mucho tiempo. Por lo tanto, los biobancos son más sencillos de realizar. Su biodistribución es mayor porque al ser de menor tamaño, estamos hablando de las vesículas van entre 100 nanómetros y una micra las más grandes, entonces es más fácil que traspasen barreras o que simplemente permeen por los tejidos. Y esto le confiere una propiedad que no tienen las células mesenquimales, células madre mesenquimales, que es el acceder por vía intravenosa, poder acceder al sistema nervioso central. Y esto ha permitido, por ejemplo, y hay un montón de estudios preclínicos con estas vesículas que demuestran revertir inflamación, inhibir apoptosis y aumentar la regeneración en cerebro, por ejemplo, en modelos de ictus y en médula espinal, incluso en daño en lesión medular. También a nivel de otros órganos han demostrado estas capacidades antiapoptóticas y antiinflamatorias a nivel de corazón, de hígado, de riñón, de árbol vascular y en concreto en el corazón, por ejemplo, disminuyen el área infartada o necrosada tras un infarto en modelos preclínicos también y la fibrosis. En concreto, lo que nos ocupa hoy sería sus capacidades de regenerar o de producir estos efectos en pulmón, que también han sido demostrados y entraré más en detalle después, pero es disminución de inflamación, de fibrosis e incluso capacidad regeneradora y muy específicamente inhibir la liberación de citoquinas. Por todo esto, pues pensamos que es una terapia muy interesante de desarrollar y así lo presentamos en el Hackathon Virtual de la Comunidad de Madrid, donde organizamos y se fueron incorporando grupos de investigadores, médicos e incluso gestores de innovación con la idea de crear una plataforma que ahora mismo tendríamos para poder desarrollar terapias GMP con capacidad de llevar a la clínica, capacidad de caracterizar estas vesículas extracelulares y realizar modelos animales farmacológicos, acceso a pacientes con la patología de COVID-19, es decir, infección de SARS-CoV-2 y incluso capacidad de transferencia y de gestión de calidad de este tipo de terapias. El problema que aborda el proyecto, por lo tanto, es el que se nos presenta ahora mismo, la pandemia de COVID-19, que es la infección del SARS-CoV-2, y en concreto nos centramos en los casos graves. Porque en esos casos se ha visto que al cabo de una semana, 8 días, se produce una tormenta de citoquinas y esto crea se agrava los síntomas y se produce un empeoramiento en muchos pacientes y no está muy claro la base de esta tormenta, o sea, en qué casos sucede y en qué casos no, pero obviamente cuando hay comorbilidades y demás, pues suele cursar de manera peor o con peor pronóstico y eso provoca normalmente, síntoma más claro es neumonía y síndrome de estrés respiratorio agudo severo, que se trata pues ingresando en UCI, ventilación mecánica, ahora mismo mediante protocolos diversos según en los servicios, pero normalmente tratamiento antiviral y tratando de hacer inhibición de estas citoquinas para que no provoquen estos daños.
Aún así, tenemos una elevada tasa de mortalidad por esta respuesta inmune exacerbada y muy interesante, muy importante es el daño pulmonar, que cada vez vemos más claro que se trata de un... Perdón, me parece que se ha ido la presentación. A ver, es un daño pulmonar severo, como os decía, que tanto se produce en los casos graves como en los casos leves, no tan severo, pero se ve que también produce fibrosis. Y todo esto, obviamente, es algo que tenemos que pensar a largo plazo porque estamos generando pacientes con un daño pulmonar que se puede hacer crónico. Por lo tanto, nosotros planteamos que esta terapia con con vesículas extracelulares de células madre mesenquimales puede atenuar este daño pulmonar y ayudar a tratar a estos pacientes. Además de lo que os he comentado antes, más específicamente se ha realizado, por ejemplo, un modelo animal en cerdo con el virus de la gripe y se ha visto que en ese modelo, induciendo un daño pulmonar severo, vemos que es capaz de revertir la inflamación y inhibir apoptosis, pero además las vesículas son capaces de inhibir la replicación del virus, tienen capacidad antiviral. Esto obviamente deberíamos demostrarlo en el propio SARS-CoV-2 porque puede ser diferente, pero nos parece que tiene mucho potencial para además poder actuar sobre el propio virus. Y además, bueno, hay un montón de estudios preclínicos y solo os quiero mostrar este, que es una revista, pues, como conocéis, muy reputada de enfermedad respiratoria, el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, que es todos conocemos como el Blue Journal, y que realmente ahí se vio cómo inhibía específicamente la liberación de citoquinas en un caso de neumonía bacteriana, además de resolver la inflamación. Por lo tanto, parece que es una terapia que tiene mucho interés en esta patología y, de hecho, no somos los únicos que lo proponemos. Existen ahora mismo ensayos clínicos en síndrome de distrés respiratorio agudo en marcha y ya se ha registrado uno en China, en la región de Wuhan, para probarlas en los pacientes COVID-19. ¿Cómo actuaría esta terapia? Pues parece que actuaría a varios niveles, cosa que puede darnos un extra o una mejoría con respecto a otras terapias que solo actúan sobre una de los procesos, por ejemplo, el caso de las terapias antivirales sobre el propio virus, su replicación o su unión al receptor, o el caso, por ejemplo, de las terapias actualmente utilizadas anticitoquinas o para prevenir esa tormenta de citoquinas, suelen ser específicas. La anakinra es un antagonista del receptor de interleuquina 1 o el tocilizumab es un monoclonal que específicamente actuaría sobre la interleuquina 6. Nosotros proponemos una terapia que es capaz, al menos de manera demostrada preclínica, de actuar sobre la tormenta de citoquinas en su conjunto y específicamente sobre macrófagos que no solo dejan de liberar esas citoquinas, sino que incluso se ha visto que revierten su fenotipo y pasan de proinflamatorio a antiinflamatorio, de un tipo M1 a un tipo M2, contribuyendo a mejorar la enfermedad y a revertir ese proceso inflamatorio. El caso de la actividad antiviral todavía debería ser demostrada, pero creemos que tiene bastante potencial. Y además tengamos en cuenta que, aunque todos sabemos que esto se denomina síndrome respiratorio, cada vez queda más claro que este SARS-CoV-2 es un agente que produce un síndrome quizá más allá del síndrome respiratorio. Los órganos diana sobre los que puede actuar o los que se ha visto que produce síntomas son mucho más diversos que el sistema respiratorio, que las vías respiratorias bajas. Y además, en el caso de los pacientes severos, se ve que cada vez hay más evidencias de que se podría disociar la barrera epitelio-endotelio y esto haría que el virus pasase a la sangre y esta sepsis viral acabaría infectando otros órganos diana, sobre todo el sistema cardiovascular, que obviamente estaría muy en contacto con la sangre, donde se ha visto efectos protrombóticos, incluso que puede llegar al corazón provocando infartos e incluso inflamación en el propio corazón. También los fallos renales están siendo muy importantes en el pronóstico negativo de los pacientes y en la alta mortalidad que tienen muchos de ellos. Y luego puede incluso llegar al sistema nervioso central, produciendo ictus y otros síntomas cerebrales, hígado, incluso vías respiratorias altas y ojos,
que también se ha visto que pueden estar afectados. Bueno, pues en todos estos órganos diana, las vesículas extracelulares han mostrado un efecto antiinflamatorio y prorregenerativo en patologías inflamatorias. Y además se ha visto que las vesículas pueden regenerar la barrera epitelio-endotelio, cual obviamente ayudaría tanto a prevenir esta sepsis viral como quizá a combatir esa diseminación. ¿Qué ofrece entonces, a nuestro juicio, este tratamiento frente a los tratamientos actuales, que ya os he comentado anteriormente, aparecen listados en la diapositiva? Bueno, pues lo primero, no tenemos una limitada disponibilidad de tratamientos. La pandemia ha sido súbita y realmente ha desbordado el sistema de salud. Creemos que la generación de nuevos tratamientos siempre va a ser positivo y además, al actuar sobre varios procesos patológicos con un solo tratamiento, quizá podemos producir mejores efectos y ahorrarnos parte de los fármacos que además estamos cogiendo o estamos quitando a otros pacientes que los necesitan, como es el caso del tocilizumab, que es un tratamiento para artritis reumatoide. También creemos que puede suponer una reducción de fibrosis y secuelas a largo plazo. Y existe la opción de usar células madre mesenquimales directamente, la cual también es muy, muy interesante, pero nosotros proponemos que esto, por las razones que os comentaba al principio, supone menor rechazo, menor riesgo tumoral y mayor permeabilidad, lo cual es muy interesante. Y aquí os quiero también apuntar algo que no decía al principio, que para este caso de pacientes respiratorios es muy interesante, es que las vesículas se pueden administrar vía inhalatoria, se puede formular como un aerosol, y esto sería posible entonces actuar más directamente sobre el alveolo pulmonar en estos pacientes. ¿A quién beneficia la terapia? Bueno, pues los pacientes severos que os comentaba quizás serían el target más interesante, donde podemos inhibir la tormenta de citoquinas para intentar mejorar su pronóstico y evitar daño pulmonar por fibrosis. Además, como tiene eficacia probada sobre patologías asociadas con mayor mortalidad, tanto porque vemos que el SARS-CoV-2 puede llegar a esos órganos y producir las patologías, como que son comorbilidades que aumentan la mortalidad, creemos que un tratamiento de este tipo pues, puede mejorar el pronóstico en general, porque también actúa sobre esos otros órganos diana y esas patologías asociadas. Además, pues creemos que puede tener capacidad de regeneración y de evitar daño pulmonar crónico. Y ese daño pulmonar crónico, por lo tanto, revertiría también en el Sistema Nacional de Salud. Los pacientes van a recibir, obviamente, beneficios, pero también el Sistema Nacional de Salud, así lo entendemos, reduciendo el gasto sanitario, sobre todo evitando enfermos crónicos que todos sabemos que son los que al final más dinero cuestan al sistema. También evitando reingresos y posibles potenciales trasplantes que cada vez queda más claro que podrían ser necesarios en algunos de estos pacientes que han superado la enfermedad. Y luego, en la sociedad, reducir el impacto social, el impacto sanitario y económico de esta pandemia, que como sabemos está siendo grandioso, y revertir en el I+D+I nacional. Creemos que es una opción de futuro, además, no solo para la pandemia que nos ocupa, porque el síndrome de estrés respiratorio agudo en condiciones normales representa el 10% de los ingresos en UCI. Y además hay muchas otras patologías que se verían beneficiadas por un tratamiento de este tipo, como hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, creemos que tiene un alto potencial para generar patente y comercialización. Y bueno, todo esto, como os decía, es una propuesta, está en desarrollo, estamos buscando vías de financiación y seguimos trabajando en el grupo de trabajo, pero la coyuntura actual, la situación actual, nos lleva a pensar, o nos llevó tras el hackathon virtual de la Comunidad de Madrid, a replantearnos cómo afrontábamos esta propuesta. Y ahora mismo, como todos sabemos, la pandemia está aquí, incluso estamos supuestamente aplanando la curva y las soluciones que se necesitan son inmediatas. Además, vendrán otras segundas olas probablemente y tendremos que estar preparados, con lo cual todo esto yo creo que cobra sentido igualmente, pero seguimos buscando vías de financiación y vías para desarrollar esto. Y de todas maneras, tenemos otra situación muy, muy importante, que es que los laboratorios de investigación estamos ahora mismo parados. En mi caso, mi grupo, no podemos seguir con los estudios que estábamos haciendo en vesículas extracelulares, que un poco avanzarían en esta línea, aunque fueran dentro del proyecto que ya teníamos en marcha, y entonces no podemos avanzar tampoco en este sentido. ¿Qué es lo que hemos decidido hacer?
Pues como parte de nuestro grupo de trabajo está el grupo de la Fundación Jiménez Díaz, del profesor Damián García Olmo, que ya tenía un ensayo con las propias células de madre mesenquimales, no con las vesículas, que lo estaban poniendo en marcha porque es algo que ya ha demostrado bioseguridad, incluso hay un fármaco comercializado de terapia celular con estas células. De tal manera que decidimos agruparnos en torno a este ensayo y la red de terapia celular está apoyándolo con la coordinación no solo del profesor Damián García Olmo, sino del profesor Bernat Soria, y hemos decidido agruparnos para dar apoyo molecular a esta, en el sentido de que vamos a estudiar un poco las vías que se van activando por estos tratamientos y un poco ver mejor cómo está funcionando, para además claramente ver el efecto de las células mesenquimales, madre mesenquimales en estos pacientes y decidir si entonces podemos avanzar en el uso de las vesículas, que sería una terapia mejorada y que creemos que podría estar disponible para quizá esa segunda ola o más adelante. Seguimos a la espera de estos resultados y abiertos a cualquiera que quiera formar parte y vías de financiación. Es un ensayo clínico en fase 2 ya, registrado y utilizado por la Sociedad Española de Medicamento y Producto Sanitario. El target son el mismo tipo de pacientes y utiliza inyección intravenosa de células madre mesenquimales de tejido adiposo de origen halogénico. Los 13 primeros usos compasivos que se han desarrollado dan unos resultados muy alentadores de bioseguridad y de eficacia. Y como os comentaba, pues seguimos a la espera de estos resultados y de ver cómo se va resolviendo esta situación. Si alguien quiere colaborar de algún modo, ve alguna vía de financiación, está interesado en este desarrollo, pues me parece que mi email está en la primera diapositiva, pero si queréis, bueno, pues supongo que podéis contactar con alguien de ITEMAS o de la Unidad de Innovación del 12 de octubre para ponernos en contacto conmigo. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta estaré encantado de contestarla. ¿Tenéis alguna pregunta para Fernando? Hola Alicia, soy Mercedes del 12. Yo sí quería aprovechar, bueno, Fernando, para darte las gracias porque ya sé el buen trabajo que hiciste ahí en el hackathon y la verdad que fue un proyecto como muy ambicioso, muy interesante. Y bueno, pues ya sabes que desde el 12 sí que estamos también pues abiertos a colaborar, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntarte si vosotros estáis recibiendo algún tipo de soporte de cara a la búsqueda de esa financiación, por ejemplo, pues de parte de la OTRI de la propia universidad autónoma o qué tipo de financiación estáis buscando, si es más a nivel nacional o si incluso os planteáis, por ejemplo, ir a la línea Horizonte 2020, donde ahí podáis incluso pues no limitar los ensayos en España, sino incluso hacerlos multicéntricos con otros países. Bueno, que sepas que nosotros en general desde ITEMAS, pues si hay alguien que esté interesado, pues bueno, ellos tienen tus datos de contacto, ¿vale? Por si quieren contactar contigo y nosotras personalmente también seguiremos en contacto contigo y con tu proyecto. Gracias. Gracias, Mercedes. Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras. Realmente, bueno, y por tu ayuda, porque realmente tu mentorización fue muy importante para desarrollar esto en el hackathon. La verdad es que ahora mismo, como os comentaba, la situación es la que tenemos. Entonces, seguimos buscando vías, pero realmente nos hemos centrado porque no queremos, somos varios grupos integrantes y como os comentaba, pues también tenemos nuestros propios ensayos o en este caso como el de la Fundación Jiménez Díaz o el de la red de terapia celular. No queremos competir entre nosotros tampoco porque puede ser un poco extraño que promovamos por un lado una vía o un tratamiento y por el otro lado el otro, ¿no? Entonces, realmente estamos esperando un poco a ver cómo se produce la financiación de este ensayo primero con células madre mesenquimales y seguimos un poco a la espera de ver si agrupamos todo esto para una propuesta un poco más ambiciosa, como dices tú, multicéntrica, quizá con otros grupos a nivel europeo, pero bueno, pues estamos ahí todavía en fase de desarrollo y sí que vamos a empezar a explorar otras posibilidades de asesoramiento porque también, pues tal y como se generó, como decías, pues es un proyecto que hemos tenido que agrupar grupos que normalmente pues no estábamos trabajando juntos, pero que abre vías muy interesantes y que tenemos que aún organizarlo bien.
Pues fenomenal, muchas gracias. Oye, y una cosa, ¿y cómo ha sido tu opinión al respecto de la participación en el hackathon? ¿Tú crees que ha ayudado a difundir vuestro proyecto, a conseguir incluso socios? No sé, ¿qué valoración tienes tú como participante? Ujú. Bueno, yo creo que como propuesta, quiero decir, lo valoro positivamente en el sentido de que pone en contacto, como se ha demostrado en este caso, por ejemplo, a diferentes grupos y acelera un poco vías que probablemente normalmente tardamos más tiempo en realizar, ¿no? O sea, es un poco de aceleración de este tipo de contactos y de formar estas redes. Tiene la parte positiva de que eso va más rápido, pero también la parte negativa de que, bueno, pues al hacerlo de manera más rápida, hay que ver un poco cómo se coordina todo esto, porque queda muy bonito sobre el papel y todo, trabajamos 2 días a tope, pero al final luego, pues aquellas propuestas que echan a andar dentro de ese hackathon y que tienen la financiación, pues van adelante, pero luego lo otro, bueno, hay que luego bajar ese ritmo dinámico e intentar ajustarse a lo que hay en realidad. Y lo veo positivo. De todas maneras, también, claro, yo un par de cosas que yo creo que ya habíamos comentado que pueden mejorarse es que realmente uno está gestionando propuestas que son también de innovación y que obviamente suponen dar información sobre algo que puede tener un desarrollo en el futuro o una transferencia, y el problema es que quizá no eran unas vías demasiado privadas, y eso es una de las cosas que a mí por lo menos en el último momento me resultó un poquito conflictiva, el pensar que, bueno, pues que obviamente la pandemia obliga a intentar apurar este tipo de vías y hacer este tipo de cosas lo más rápido posible y de manera abierta y contactando todos con todos, pero también es verdad que luego las innovaciones, pues bueno, no podemos perder la capacidad de innovación si nos la están robando las ideas, como si dijéramos unos a otros. Tampoco es que este desarrollo sea algo que no pueda haber pensado cualquier otra persona, pero al final das mucha información y muchos documentos son accesibles a todo el mundo, y eso es peligroso. Entonces, quizá es un buen laboratorio, pero le falta un poquito yo qué sé, pues de ajustarlo un poquito en años sucesivos si se hacen este tipo de iniciativas. Pues genial, muchísimas gracias, Fernando. A vosotros y nada, pues a todo el que quiera, como digo, que encantado de entrar en contacto con la gente y seguir trabajando en esta propuesta. Muy bien. La segunda parte de hoy de nuestra píldora, contamos con María Teresa Gómez, que es una experimentada auditora del producto sanitario y sus normas de la empresa SGS. En la última parte de la misma tendremos a Beatriz López, que también pertenece a SGS, y bueno, serán los 5 últimos minutos, ¿no, Teresa? Sí, Y nada, igual al final de ambas presentaciones, pues tendremos un breve tiempo para un par de preguntas. Y nada, Teresa, adelante, cuando quieras. muy bien. Bueno, pues buenas tardes y gracias por la invitación a participar. Yo voy a hablaros un poco de los requisitos de homologación o de acreditación de los productos sanitarios en la Unión Europea, y nos vamos a centrar concretamente en aquellos relacionados con COVID-19, ¿no? Yo trabajo en un organismo notificado, en SGS, que es un organismo notificado por la Unión Europea para la acreditación de productos sanitarios. Bueno, concretamente tenemos 2 organismos notificados dentro de mi empresa, que son uno en Reino Unido, el 0120, y otro en Bélgica, que es el 1639. Los productos sanitarios en la Unión Europea, debido al contexto actual que tenemos del brote mundial de COVID, pues ha habido un crecimiento exponencial de la demanda de productos sanitarios relacionados con esta pandemia, ¿no? Como pueden ser las mascarillas quirúrgicas, los guantes de exploración, ciertos tipos de batas y también los equipos de protección individual, los EPIs. Por ejemplo, mascarillas que tengan elementos filtrantes, guantes, monos de protección o gafas protectoras. Hablando en primer lugar de productos sanitarios, todos los que se venden en la Unión Europea, tanto si son productos sanitarios de uso general, como puede ser, pues no sé, una máquina de ecografías, unas gafas graduadas, unas lentes de contacto,
como si son productos sanitarios para diagnóstico in vitro, pues todos los que toman muestras humanas, reactivos, marcadores tumorales, o si son implantes activos, como puede ser un desfibrilador o un marcapasos, tienen que ostentar el marcado C. Las únicas excepciones son que sean un producto fabricado a medida para un paciente o que sea un producto destinado a investigación clínica, es decir, que tenga que pasar una investigación clínica para después ser aprobado y tener un marcado C, o sea que esté en la prefase, no esté aprobado todavía. Los demás, todos tienen que ostentar en su etiqueta y en sus instrucciones de uso un marcado C. Si un producto no ha pasado una evaluación de conformidad para tener el marcado C, se puede comercializar en la Unión Europea. ¿Qué significa el marcado C? Pues lo que quiere decir es que un producto sanitario ha pasado o ha superado, ¿no?, una evaluación de conformidad conforme a las directivas europeas y quiere decir que cumple unos requisitos de seguridad y de eficacia y de calidad. Es decir, que tiene un beneficio clínico demostrado y que no compromete la salud del paciente. Como os he dicho, tiene que figurar en etiquetado y en producto. En el caso de los equipos de protección individual, también precisan de un marcado C. Ahora hablaremos de ello. ¿Quiénes son las entidades que se ocupan en la Unión Europea de hacer la evaluación de conformidad para el marcado C? Pues son los organismos notificados. Son los organismos de evaluación de conformidad que han designado los Estados miembros. La legislación aplicable actual a los productos sanitarios en la Unión Europea es la siguiente. Tenemos 3 directivas. La de productos sanitarios en general es la directiva 93/42. La de productos sanitarios in vitro pues es la directiva 98/79. Ambas directivas, bueno, y hay otra directiva para implantes activos que no la he puesto aquí porque, bueno, no está relacionada con los dispositivos ahora médicos para COVID, entonces no la he incluido. Estas directivas actualmente han sido derogadas por 2 reglamentos europeos que son de aplicación directa en los Estados miembros, que son el reglamento 745 y el 746. Se aprobaron en mayo de 2017 con un periodo de transición de 3 años hasta mayo de 2020. Ha ocurrido que entraban en vigor ahora, en el 26 de mayo de 2020, y debido a la situación actual de pandemia y algunas cosas que quedaban sin definir, porque bueno, son unos reglamentos europeos con múltiples requisitos y bastantes más restrictivos que las directivas anteriores, se ha decidido posponer la entrada en vigor hasta mayo de 2021 debido a la situación que nos encontramos. Y bien, y la situación en España, pues que tenemos un Real Decreto que traspuso en su día la directiva 93/42 y ese Real Decreto es el 1591 que regula los productos sanitarios. ¿De qué hablan tanto las directivas como nuestro Real Decreto? Pues que cualquier producto sanitario, dice en su anexo 1, debe cumplir unos requisitos esenciales de seguridad y funcionamiento. Que cualquier empresa que quiera vender un producto sanitario en España tiene que tener una licencia sanitaria. Si es fabricante, como fabricante. Si es importador, porque vaya a traer un producto sanitario de un tercer país externo a la Unión Europea, tiene que tener una licencia de importador. Si va a agrupar productos sanitarios que haya fabricado otro fabricante que va a vender en forma de pack, tiene que tener una licencia de agrupador. Y si va a esterilizar productos sanitarios que haya fabricado terceras partes, tiene que tener una licencia de esterilizador para terceros. Las licencias sanitarias las otorga la autoridad competente, que es la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, que pongo ahí las siglas, AEMS. También en el artículo 11 dice el Real Decreto que tenemos que clasificar nuestro producto sanitario. La clase de riesgo del producto sanitario es lo que va a determinar la evaluación de conformidad posterior. Y en el artículo 12 pues nos dice la legislación que tenemos que obtener el marcado C para poder poner en el mercado un producto sanitario, y ahí es donde intervenimos los organismos notificados. Como os he dicho, la acreditación o homologación de un producto va a depender de la clase de riesgo del mismo. Los productos con riesgo bajo, que sean clases 1, o en caso de productos in vitro, los que no estén incluidos en listas A o B y no sean para autodiagnóstico, como puede ser pues, un test de embarazo, se pueden autocertificar por el fabricante, es decir, estos productos con bajo riesgo no necesitan la intervención de un organismo notificado. El resto de productos, los que sean de riesgo medio o alto o tengan una característica especial, sean un clase 1 con características de estéril o con función de medición, como puede ser un termómetro, o sean un clase 2A, un 2B, un 3, o en caso de in vitro, aquellos contenidos en las listas A o B, por ejemplo, determinación de grupos sanguíneos, determinación de VIH, de hepatitis, o sean para autodiagnóstico, eso sí requerirán que el fabricante someta el expediente técnico del producto
a la evaluación de conformidad por un organismo notificado en la Unión Europea. Reglas de clasificación. Teníamos 17 en la directiva y ahora tenemos 4 más en el reglamento. En líneas generales, los criterios para clasificar serán la vulnerabilidad del cuerpo humano, los productos sanitarios que entran en contacto con el sistema circulatorio central o el sistema nervioso central, ya sabemos que van a ser productos clase 3 de alto riesgo. La finalidad prevista y la duración del producto. No es lo mismo un producto sanitario que va a entrar en contacto con el cuerpo humano, pero va a tener un uso pasajero de menos 60 minutos, a un implante, por ejemplo, que vamos a llevarlo colocado en el cuerpo indefinidamente. Eso definirá que sea de más riesgo o de menos, ¿no? Y riesgos inherentes de funcionamiento del producto, ¿no? Y también tiene la clasificación general se va a regir pues si son productos invasivos, entran dentro del cuerpo humano por un orificio corporal, o no son invasivos, son activos, depende de una fuente de energía o no son. Especiales también, pues las bolsas de sangre, otros desinfectantes de productos sanitarios que también son productos sanitarios. Eso nos va a definir las clases de riesgo. Y como os he dicho, pues tenemos clase 1 estéril, clase 1 con función de medición, clase 1 instrumento quirúrgico reutilizable, que es una nueva clase que determina ahora los nuevos reglamentos, clase 2A, 2B o 3. En cuanto a los in vitro, tienen una clasificación distinta, ¿no? Como os he dicho, que está marcada por su pertenencia a listas cerradas. Vienen unos anexos en la directiva. Si el producto pertenece a la lista A o la lista B o es de autodiagnóstico, pues intervendrá un organismo notificado y si no, no intervendrá. Y el nuevo reglamento ahora, el 746, que en este caso este reglamento no entra en vigor hasta mayo de 2022, es decir, no había 3 años de transición, sino 5, hay más periodo para adaptarse. Aquí ahora los va a clasificar en clases A, B, C y D. Entonces, ya no va a ser lista A, lista B ni autodiagnóstico. La particularidad aquí, muchos productos sanitarios in vitro, el 90%, se pueden autocertificar. Sin embargo, con el reglamento ahora es lo contrario. El 90% prácticamente va a estar incluido en la lista C, vamos, en la clase C, y va a requerir la intervención de un organismo notificado. Es decir, que este reglamento es bastante más restrictivo que la directiva que teníamos, ¿no? Bueno, ya bajando, digamos, a temas concretos, ¿no? Si tenemos un producto de bajo riesgo, como estábamos diciendo, clase 1, o en el caso de in vitro que no estén contenido en las listas, pues ¿qué tiene que hacer un fabricante? Pues etiquetar el producto poniéndole el marcado C a secas, sin poner los 4 dígitos del organismo notificado, sin referencia ninguna al organismo. Lo mismo en las instrucciones de uso. Y debe sacarse una licencia sanitaria en la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, si va a vender en España, ¿no? Si va a vender en otro país de la Unión Europea, Portugal, Italia, también requerirá una licencia y hay otros países de la Unión Europea que no la requieren. Entonces tendrá que ir mirando también requisitos particulares de las autoridades competentes de cada Estado miembro donde quiera vender. Si es un fabricante, si lo que quieres no es fabricar, si no quieres importar, te sacas la licencia de importador y si quieres agrupar, pues la de agrupación. Después tienes que elaborar una declaración de conformidad. Es un documento que emite el fabricante, digamos la alta dirección del fabricante, lo firma bajo su responsabilidad y ahí dice el producto sanitario, qué producto es, qué referencias tiene, qué clase tiene, cuáles son las normas que cumple. Aparte de la directiva, pues tiene que decir qué ensayos cumplo la ISO, depende de qué, pues no sé, cumplo la ISO 15223 de etiquetado y además cumplo, pues ISOs hay muchas, normas concretas de cada producto, pues hay para aceros quirúrgicos, para jeringas, hipodérmicas, dependiendo del producto que sea, dirá qué normas ISO cumple. Luego veremos las normas ISO que debe cumplir, por ejemplo, las mascarillas y otros productos relacionados con COVID. La firma, esa declaración de conformidad, la entrega a la Agencia Española del Producto, a la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario. Luego, y con ese, en principio, con esos requisitos, si él tiene su licencia, elabora su declaración de conformidad y etiqueta correctamente el producto, hace un pequeño expediente técnico muy sencillo que presenta a la Agencia Española y tiene, eso sí, un técnico responsable, que es la persona que va a presentar su titulación para la licencia. Tiene que ser una titulación de grado superior relacionado con ciencias de la salud. Esa persona que va a ser la responsable de liberar los lotes, de la vigilancia del mercado, la notificación de efectos adversos. Si cumple los requisitos que tenga también ese profesional, un fabricante puede ponerse a vender un producto sanitario, a fabricar y a vender. Si además quiere tener una certificación voluntaria, normalmente un certificado ISO 13485, que son sistemas de gestión de calidad aplicables a los productos sanitarios, la mayoría de fabricantes además se certifican en este sistema de calidad,
pues aparte puede tener esa certificación, ¿no? Pero es algo voluntario. Sin embargo, si ya nos vamos a clases de alto riesgo, aquí, aparte de tener el marcado C, tenemos que colocarle los números del organismo notificado con el que estemos trabajando. Podemos elegir a cualquiera de los organismos notificados que están notificados en la Unión Europea, que eso os voy a decir luego cómo se busca, ¿no? Cualquiera de ellos tiene la misma validez, podemos hablar con él para que nos haga la evaluación de conformidad de nuestro producto, ¿no? Entonces tendremos que colocar el marcado C con los 4 dígitos que identifican al organismo notificado. Por ejemplo, un ejemplo, pues SGS Bélgica es el 1639, como os pongo ahí. Ese marcado C también tenemos que colocarlo en las instrucciones de uso o en el manual del producto, ¿vale? Esa información de etiquetado y de instrucciones de uso la va a verificar dentro del expediente técnico, la vamos a revisar los organismos notificados. La vamos a revisar en cuanto al contenido, la vamos a revisar en cuanto a la traducción. Aquí en España pues tienes que presentarla en el idioma del país, ¿no? Que es el español, pero en castellano, bueno. Pero si tú quieres vender el producto en Portugal, la tienes que elaborar en portugués. Si la quieres vender en Francia en francés, entonces tendrá que hacer una traducción correcta, ¿no? Eso se tendrá que revisar. Luego, además, pues sacaremos la licencia sanitaria de fabricante o lo que decíamos, ¿no? Elaboraremos igualmente también la declaración de conformidad. En esa declaración de conformidad, la particularidad frente a los clases 1 es que pondremos quién es nuestro organismo notificado, el que nos está verificando, con su dirección completa. ¿Por qué? Porque cualquier persona que vaya a comprar nuestro producto, bien sean profesionales sanitarios, en un hospital, distribuidores, incluso un paciente final, pues tiene derecho a saber cuál es el organismo notificado que está evaluando la conformidad y dirigirse a él en caso de detectar un producto falsificado, un efecto adverso e indeseable, entonces tiene que saber cuál es el organismo notificado responsable de esta evaluación de conformidad. También incluirá la declaración la clase del producto y la regla de aplicación, conforme al anexo 8 de la directiva, las normas aplicables al producto, la relación de ensayos que ha pasado ese producto. Pues ha pasado ensayos de seguridad eléctrica, de compatibilidad electromagnética, de ensayos de esterilización, todo eso, que esos ensayos también los verificamos los organismos notificados, tendrán que estar referidos en la declaración de conformidad. Y luego, además, tendrá esta empresa, este fabricante que fabrica un producto de riesgo medio alto, tendrá un certificado de marcado C, que es el que otorgaremos el organismo notificado. Ahí os pongo un ejemplo. Bueno, en ese certificado que lleva pues el nombre de la empresa, la directiva 9342 que cumplen, la validez del certificado. Los certificados de marcado C tienen una caducidad de 5 años. Entonces, con ese certificado un organismo acredita que un producto es apto y seguro para venderse en el mercado europeo, ¿no? Bueno, el marcado CE, no os lo he dicho, pero requiere hacer una auditoría in situ anual a los fabricantes, es decir, visitar sus instalaciones, revisar sus expedientes técnicos de cada producto o familia de productos. Y luego, si quiere, puede tener una certificación voluntaria, normalmente la ISO 13485. En el caso de estos productos, casi siempre se va a hacer de manera conjunta la 13485 con el marcado C, porque es una de las rutas de un anexo que dice la directiva que se llama Sistema de Garantía de Calidad Completo. Es decir, tú lo auditas al fabricante todo, ¿no? Sus instalaciones, sus procedimientos de trabajo, la formación del personal, los requisitos de limpieza, todo eso está contenido en esta norma. Los requisitos de control microbiológico de sus salas limpias, si es un producto estéril, la validación de la esterilización, etcétera. ¿Cómo se puede verificar toda esa información? Si yo, por ejemplo, compro un producto sanitario y quiero saber si un fabricante está autorizado, si un producto está autorizado, bueno, en primer lugar debería irme a la página de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Me iría ahí a buscar, porque además el fabricante, aparte de tener una licencia, tiene que comunicar la puesta en el mercado a la autoridad sanitaria, ¿no? Todo eso se hace de manera telemática, todos los fabricantes reciben unas claves, pagan una tasa y con esas claves ellos se pueden meter en la página de la autoridad competente de la agencia española y dar de alta un producto o darlo de baja si descontinúan la venta, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá que verificar que el producto esté comunicada la puesta en el mercado. Si es un importador también.
Esto se va, en el nuevo reglamento ya se establece que esto va a ser global en un sistema que se está creando que se llama EUDAMED, una base de datos global para toda la Unión Europea. Es decir, que tú puedas buscar un fabricante francés o italiano o lo puedas buscar en ese EUDAMED, no tengas que ir a cada autoridad competente de cada Estado miembro, ¿no? Se quiere centralizar todo esto. Bueno, ¿cómo saber si un producto sanitario está bien clasificado? Pues que no nos ha dicho un fabricante, es que es un producto de clase 1, lo puedo autocertificar y nos demos cuenta que no, porque es estéril o no, porque es un clase 2. O sea, primero hay que acudir a las reglas de clasificación establecidas en las directivas o en el reglamento, trazarlo y verificarlo con lo que ponga en la declaración de conformidad del fabricante. Es decir, todo tiene que ir parejo. Si tiene un certificado de marcado C, tiene que ser para el mismo producto que tenga la declaración de conformidad y todo indicar que es de la misma clase y que no haya ningún problema, ¿no? Esto se revisa también, hombre, se hace un muestreo, pero en los productos que vienen de fuera de la Unión, en las aduanas, también se hace un muestreo y se verifica. Lo que pasa es que, claro, como viene tanta mercancía, pues no se puede hacer en el 100% de productos, evidentemente, pero bueno, se sigue un muestreo y cuando se verifican los productos sanitarios, pues se verifica lo que os digo, toda la documentación que lo acompaña. La declaración de conformidad, el marcado C, sin eso no debe entrar en la Unión, y los ensayos que haya pasado, los certificados de ensayos, ¿no? ¿Y cómo verificar si un organismo notificado está designado? Nos vamos a la página de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que se llama NANDO. Aunque tecleemos en Google NANDO, aquí yo he puesto la ruta completa para dirigirnos a esta página, pero simplemente tecleando NANDO te va a referir ahí. Cuando llegas ahí, te vas a encontrar que puedes buscar el marcado C para muchísimos tipos de productos, no solo sanitarios. Puedes buscar también organismos notificados para EPIs, para máquinas, para juguetes. Si quiero irme de productos sanitarios, pues ya me pongo Directiva 9342. Busco y veo los organismos y dónde están, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, te pone Notify Body, te pone el número, te pone el nombre y te pone el país, y cuando ya pinchas dentro, ves la acreditación que tiene o la notificación para qué tipo de productos y que la tiene vigente, etcétera. Y luego, si tengo un certificado C que me aporta un fabricante o distribuidor, ¿cómo saber si es válido? Pues bueno, lo que os decía, trazo la descripción del producto con el etiquetado, veo que todo coincide y con la declaración de conformidad compruebo que el certificado no está caducado, veo la vigencia, ¿no?, de los 5 años. Y luego también, pues, cada organismo notificado, que eso también se quiere centralizar, pero ahora mismo no está centralizado, cada organismo, por ejemplo, pues el TÜV o SGS, tal, tú te vas a su página y miras. Si te recibes un marcado C que te ponga, por ejemplo, 1639, dices, bueno, pues he visto en Nando que esto es SGS Bélgica. Me voy a la página web de SGS y busco clientes certificados. Me voy a el nombre del cliente y miro el nombre del cliente con su producto, ¿ves? Implantes dentales estériles, por ejemplo, y certificado válido. Entonces así podría saber que un fabricante no me presenta un certificado falso, por ejemplo, ¿no? Pero el problema o la complejidad es que tengo que ir buscando en páginas de cada organismo notificado. Eso también va a cambiar porque la Unión Europea quiere que esto sea transparente, evitar productos falsificados que entran en la Unión Europea a diario. Entonces, pues esto se va a centralizar también en EUDAMED, de forma que todos los organismos notificados carguemos todos los certificados ahí y cualquier persona, metiendo el nombre de un fabricante, pueda mirar directamente en esa página sin tener que ir a cada organismo si un producto está certificado y vigente, ¿no? Luego, bueno, también el tema de las ISO 13485, si queremos ver si un fabricante está certificado, podemos ir a buscar en diferentes páginas. Por ejemplo, en la Entidad Nacional de Acreditación, que es ENAC, podemos buscar y aparecerá SGS. Otros están acreditados por otras entidades de otros países, ¿no? Y luego, bueno, si bajamos ya un poco a hablar concretamente de la homologación o, bueno, los tipos de productos que se están ahora demandando mucho por el tema de la pandemia de COVID, ¿no? Pues en primer lugar, las mascarillas quirúrgicas desechables. Directamente no he puesto mascarillas higiénicas porque, bueno, no son un producto sanitario ni son un EPI. Ya me he ido directamente a las mascarillas quirúrgicas desechables. Bueno, este tipo de mascarillas limita la transmisión de los agentes infecciosos procedentes de quien la lleva puesta. Es un producto sanitario de clase 1, autocertificable. No precisa la intervención de un organismo notificado. Ahí abajo, bueno, os pongo un ejemplo. Veis que lleva un marcado C sin número de organismo. Lleva el símbolo de 2 tachado, quiere decir un solo uso.
necesita licencia de fabricante de la Agencia Española para su fabricación o importación en España. Y como decíamos, la documentación que avala su conformidad que tiene que tener, pues una declaración de conformidad, comunicación en el Registro Nacional del País Fabricante, y conviene solicitar, y esto es muy importante, los ensayos con la eficacia del filtro, según la norma de mascarillas quirúrgicas, que es la ISO 14683-2009, que tiene una corrección de 2009, que se llama mascarillas quirúrgicas, requisitos y métodos de ensayo. Y hay otra norma que es para las mascarillas quirúrgicas 2R, que es la 22609. Bueno, aquí viene un resumen de los ensayos de la eficacia del filtro según estas normas, ¿no? Para mascarillas quirúrgicas. Bueno, pues tenemos las tipo 1, las tipo 2 y las tipo 2R, que además las tipo 2R pues tienen resistencia a las salpicaduras de sangre u otros fluidos, ¿no? Entonces, bueno, en eficacia de filtración bacteriana, pues veis, tipo 1 tiene una eficacia superior al 95% y las de tipo 2 superior al 98%. Las 2R, además de tener superior al 98%, tienen presión de resistencia a las salpicaduras, ¿vale? Si nos vamos al otro tipo de mascarillas que son con elementos de filtrado, aquí ya no estamos hablando de un producto sanitario, porque un producto sanitario, que no lo he dicho, pero su función principal es la prevención de las enfermedades. Un equipo de protección individual lo que trata es de proteger a una persona que lo lleva puesto, ¿no? Al proteger de diferentes riesgos, se utilizan pues para riesgos derivados del trabajo, ¿no? Son equipos de protección individual según reglamento 2016-425, categoría 3. Riesgo muy alto. Protegen de agentes biológicos nocivos, protegen frente a la inhalación de bioaerosoles, por eso protegen frente a virus inhalados, ¿no? No necesitan licencia de fabricante ni de importador de la Agencia Española porque no son un producto sanitario, pero sí necesitan la intervención de un organismo notificado siempre porque son un clase 3, lo que os decía. Riesgos que pueden ser muy grandes, como muerte o daños irreversibles para la salud en relación con agentes biológicos nocivos. La documentación que avala su conformidad, pues aquí también llevan una declaración de conformidad, aquí como EPI, o sea, conforme al reglamento 425, con un certificado de organismo notificado. Y es muy buena práctica solicitar el certificado de ensayo según norma EN, norma europea 149-2001, ¿no? Con sus correcciones. Y otra EN que hay, la 13-274, con la eficacia del filtro. Y aquí nos lleva pues a las categorías que estamos viendo en los medios de comunicación, FFP2 o FFP3, ¿no? Y en cuanto a la eficacia de FFP2, pues es superior al 94% y FFP3 superior al 100%, ¿no? Entonces son las recomendadas, digamos, para utilizar, como digo ahí, para estar protegidos deberíamos usar respiradores o medias máscaras filtrantes que cumplan clase FFP2 o FFP3, por lo menos FFP2, ¿no? Luego hay mascarillas que son de uso dual, es decir, cumplen todos los requisitos de producto sanitario y todos los requisitos de equipo de protección individual. Por eso se llaman duales, ¿no? Proporcionan protección frente a aerosoles de la persona que los lleva y además reducen la transmisión de esos agentes infecciosos de esa persona a la zona de trabajo. O sea que por dentro y por fuera protegen, digamos, ¿no? Debe cumplir ambas disposiciones legislativas, las de EPI y las de producto sanitario. Aquí pongo un ejemplo de etiquetado porque, claro, aquí tendremos que ver referencia al organismo notificado, ¿ves? Con los 4 dígitos por el tema de EPI, que es un categoría 3. Referencia a la norma armonizada de EPIs, que está en 149, marcado C de conformidad como EPI, clase y tipo de mascarilla ultrafiltrante, tendrá que estar serigrafiado, porque además no lo he dicho, pero dicen también la legislación que los productos sanitarios y los EPIs tienen que ostentar el marcado C no solo en el envase, sino siempre que sea posible en el propio producto sanitario. Por eso deben ir serigrafiadas aquí de forma indeleble, visible e indeleble, dice la legislación, o sea, en un tamaño adecuado para verlo a simple vista y de forma indeleble, es decir, que ese etiquetado no se debe borrar nunca, ¿no? Y bueno, pues también nos vendría tipo de mascarilla quirúrgica, si es filtrante 1, 2 o 2R, y tipo de mascarilla EPI, ¿vale? Nos vendría aquí. Y luego referencia a la norma armonizada también de productos sanitarios, o sea, las dos cosas, de EPI y de productos sanitarios. Esta es la mascarilla más completa, ¿no? ¿Qué pasa con los test de detección de COVID-19? Bueno, pues también lo estamos oyendo mucho en los medios de comunicación. Tenemos la PCR, que detecta la presencia del virus en las muestras nasofaringias,
test rápidos de detección de anticuerpos en sangre, ¿no?, para uso profesional, test rápidos de detección de antígenos también tenemos, ¿no? Todos ellos son productos sanitarios in vitro, que como no están contenidos en la lista A ni B ni autodiagnóstico, ahora mismo no requieren intervención de organismo notificado, es decir, se están autocertificando por el fabricante. Digamos que nadie está controlando su eficacia ni porque es un producto que es ahora mismo autocertificable. Lo único que podría requerir la intervención de un organismo es si hubiera test de autodiagnósticos de detección de COVID. Según el ministro de Sanidad inglés, el MHRA, a fecha 2 de abril no había ningún tipo de producto con este certificado, o sea que no hay ningún test de autodiagnóstico de detección COVID. ¿Aquí qué se requeriría? Pues bueno, las cosas las cosas que se requiere para cualquier tipo de fabricante, eso sí, una licencia de fabricante o importador, una declaración de conformidad del producto. Si viene de un tercer país, pues tendría que venir con la declaración de conformidad emitida por el fabricante. Y si el fabricante es español, la comunicación de puesta en el mercado en la Agencia Española del Medicamento. Comentar que con el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2022, estos test sí que van a entrar en la categoría C y van a tener que ser supervisados por los organismos notificados. No van a poder ser de autocertificación. En cuanto a respiradores y ventiladores mecánicos, son productos sanitarios que son invasivos, entran dentro del cuerpo, son activos, dependen de una fuente de energía, emiten radiaciones electromagnéticas además, con lo cual pueden interactuar con otros productos activos que estén en las UCIs o que lleve implantados el propio paciente. Se utiliza como soporte vital para un paciente que está en situación crítica, facilitando la llegada de oxígeno a la sangre, ¿no? Requieren la intervención de un organismo notificado porque es un producto de alto riesgo, es un clase 2B. Con lo cual los organismos notificados tienen que revisar el expediente técnico. Además, necesitan su licencia de fabricante o importador de la agencia española. Y como siempre, la documentación que avala su conformidad es un certificado C del organismo, una declaración de conformidad y la comunicación de puesta en el mercado en el país, ¿no?, en que se vaya a vender. Aquí en España se registra, como os digo, en la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario. Y luego tenemos que tener acreditación de los ensayos que pasan. Muy importante es cumplimiento aquí, la norma 60601, es la norma la cual que indica los test de seguridad eléctrica, rigidez, todo el tema de eléctrico, compatibilidad electromagnética, todo eso, ¿no? Tenemos que, los organismos notificados lo que hacemos es revisar estos ensayos que tienen que estar hechos en laboratorios acreditados. Se somete al producto a alto voltaje, a más de 1500 voltios, se ve qué pasa, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que están perfectamente aislados, es decir, no se lo vas a poner a un paciente y le vas a electrocutar, ¿no? Entonces, eso es muy importante que hayan pasado esos ensayos. Si un producto activo no pasa esos ensayos, es imposible que se certifique, o sea que no. También hay documentos de consenso de algunas autoridades sanitarias, como puede ser el Ministerio de Sanidad inglés, la Organización Mundial de la Salud o la American Association for Respiratory Care. Pero ¿qué ha ocurrido? Que con la crisis actual generada por el COVID-19, de repente ha habido una alta e inmediata demanda de determinados tipos de productos sanitarios y determinados equipos de protección individual para hacer frente. Se ha dado de repente escasez y falta de productos sanitarios y entonces eso hizo que la Comisión Europea publicase una recomendación, que es la número 403, la publicó el 13 de marzo. Y aquí lo que decía la Comisión Europea, pues bueno, es que invitaba en primer lugar a todos los agentes económicos de la cadena de suministro, a los organismos notificados, a las autoridades de vigilancia, a que pusieran en marcha todas las medidas a su disposición para apoyar los esfuerzos destinados a garantizar el suministro de EPIs y de productos sanitarios, ¿no? Porque la demanda iba en continuo aumento. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues nuestra autoridad competente, la Agencia Española, publicó una orden, la 326, en que estableció medidas especiales para otorgar licencias previas de funcionamiento de instalaciones. ¿Por qué? Porque ha habido empresas que no eran fabricantes de productos sanitarios y de repente se han puesto a fabricar, por ejemplo, batas o mascarillas. Entonces, darles una licencia previa de forma rápida, ¿no? Porque, bueno, cuando pides una licencia sanitaria, normalmente presentas toda esa documentación, pasan ciertos meses hasta que responden, te dan una licencia previa y después te cursan una visita para otorgarte la licencia definitiva. Entonces, para acelerar este proceso, se publicó esta orden. También se publicaron algunos comunicados como este,
información sobre prototipos de respiradores, pruebas de seguridad y requisitos de investigación clínica. En este comunicado, bueno, pues empresas, por ejemplo, que, pues como este modelo que se ha homologado, Andalucía Respiran, otro tipo de empresas de automoción y tal que se han puesto a fabricar respiradores, se ha hecho para acelerar el proceso de acreditación o de homologación, la agencia española hizo esta guía. Entonces en esta guía se dice un poco los requisitos mínimos que tienen que cumplir esos productos, ¿no?, para acelerar el proceso, y ahí digamos que la agencia española permitió que esos productos, aun siendo un 2B, no tuvieran que pasar por un organismo notificado, lo que implicaría meses, digamos, de revisión para acelerar esto, ¿no? Entonces, en la página de la agencia española podéis encontrar estas guías que se publicaron, por ejemplo, para hacer prototipos de respiradores. Y bueno, aquí voy a dar paso a mi compañera Beatriz para que os hable ella de bueno, un sistema que ha establecido SGS para verificar protocolos de prevención y control de infecciones de COVID. Muchas gracias, Teresa. Pasamos rápidamente con Beatriz. Sí. Vale, disculpad. Bueno, mi nombre es Beatriz, soy compañera de Teresa y como estaba comentando Teresa, somos organismo notificado, pero además somos una empresa certificadora y verificadora. De ahí que os explique muy brevemente este esquema de verificación de protocolos de prevención y control de infecciones. Esto ha surgido por la pandemia actual y por la previsión de desescalada que tenemos en España, que al final los trabajadores, los consumidores y todos estamos demandando mecanismos que nos den esa confianza para volver a ir a un hospital, a una clínica o a un establecimiento en general. Entonces, queremos generar espacios de confianza. ¿Cómo? Verificando esos protocolos que sabemos que todos estáis haciendo, desde un restaurante hasta un hospital o cualquier tipo de clínica. Entonces, lo hemos dividido en varias fases. Primero tendríamos una fase 1 en la cual haríamos una revisión de esos protocolos de manera remota, en la cual el auditor revisaría documentalmente todo lo que habéis generado y comprobaríamos que satisface unos requisitos mínimos, siempre basándonos en las recomendaciones que hace la OMS o, por ejemplo, el Ministerio de Salud español, en nuestro caso, aquí en España. Si todo está correcto, pasaríamos a una fase 2 en la cual iríamos a ver in situ los establecimientos para ver que se ejecutan correctamente todo aquello que tenéis sobre el papel. Y si todo va bien y tenemos un resultado satisfactorio, emitiríamos un certificado y un logotipo. Aquí os voy a poner un ejemplo de cómo quedaría el logo. Para, pues, imaginaros en un hospital, podríamos pegarlo en la puerta de tal manera que saldría, pues, por ejemplo, Hospital 12 de Octubre, con el nombre que le ha querido dar a su protocolo, porque ese hospital en concreto ha sido el que lo ha trabajado, y debajo reforzando el logo de SGS, dando constancia de esa verificación por parte de un tercero independiente. Entonces, aquí os lo he resumido muchísimo y os voy a dejar mis datos de contacto por si queréis más información o tenéis cualquier tipo de duda para atenderos sin problema, ¿vale? Disculpad un poco las prisas, pero al habernos excedido el tiempo, he intentado resumirlo al máximo posible. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda, tanto por parte de la exposición de Teresa o la mía, si os podemos ayudar en algo, aquí estamos.